Hola, buenas tardes maestra. Nosotros somos alumnos del quinto E, turno vespertino, y mi equipo está integrado por Daniela Rodríguez Fuentes, Braulio Hernández Fleites, Alejandra Pérez Madrigal y Amairani Sánchez Arévalo. Esta es nuestra exposición y hablaremos acerca del proyecto neoliberal del Estado mexicano. A continuación, los temas que le vamos a presentar son reformas estructurales, la nueva política económica, reconversión industrial, privatizaciones y desregulación, la nueva política económica, apertura comercial y Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gracias. Proyecto neoliberal del Estado mexicano. El modelo económico del neoliberalismo surgió después de la ruptura del modelo de crecimiento económico después de 3 décadas. El modelo económico del neoliberalismo se marca en la doctrina profunda del liberalismo económico, al igual que en la doctrina profunda del capitalismo o sistema capitalista. Este modelo económico se estableció en México en 1982 durante el sexenio de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988. El sistema capitalista consiste en que es un sistema económico en el cual los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Al igual que el liberalismo económico, consiste en que es el pensamiento económico que destaca la libertad de fuerzas del mercado, las que establecen los precios y los salarios. La reforma estructural es el conjunto de medidas que modifican la estructura de una economía, es decir, reformas que se realizan en el marco institucional y regulatorio en el que operan los agentes socioeconómicos. Se habla de reformas estructurales cuando se modifican significativamente los ejes principales que configuran una estructura. En el caso de la estructura económica de un país, el cambio estructural se refiere a los cambios profundos que modifican el sentido del sistema. Se caracteriza por un conjunto de formas destinadas a alterar de manera significativa la estructura de la economía, que cubre muchas áreas relacionadas entre sí y todas tienen el declarado propósito de mejorar la eficiencia de un sistema económico. Buenas tardes maestra, soy la alumna Alejandra Pérez Madrigal y hoy le hablaré acerca de la nueva política económica. La nueva política económica adoptada siguió las recomendaciones neoliberales a través del programa inmediato de recoordenación, PIRE, y el Plan Nacional de Desarrollo, PDN, entre 1983 a 1988. La nueva política económica después del sexenio de Miguel a la Madrid Hurtado, la política económica no ha cambiado para nada. Todas las administraciones siguientes siguen iguales, como por ejemplo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto han mantenido al neoliberalismo la orientación fundamental de la política económica mexicana hasta la fecha 2018, ya que a la entrada de Andrés Manuel López Obrador, la economía ha estado un poco más variando, ya que él está aprovechando con los apoyos, por ejemplo, la beca que nos dan, que es un apoyo, lo que es para los jóvenes que no estudian, que son jóvenes construyendo el futuro. A través de esos apoyos vamos viendo la economía del país que tanto muchos años nos las habían negado.
El siguiente tema es reconversión industrial. A principios de los 80, la industria de México se encontraba claramente deteriorada y tecnológicamente rezagada. Esta dice que a principios de los 80, la industria de México se encontraba claramente derrotada, es decir, rezagada. El gobierno Miguel de la Madrid impulsó la reestructuración de la industria, orientándola ya no hacia los productos de mercado interno, sino al externo. Estos querían llevar a México a que se producieran productos de alta calidad y obviamente que tuvieran unas grandes finanzas, es decir, que el producto viajara por todo el mundo a través del consumo. Gracias. Fleites y yo les voy a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio. Con la apertura comercial y la reconversión industrial se requirieron nuevos mercados para México. Esta fue una razón para impulsar el Tratado de Libre Comercio en el que estaban integrados México, Estados Unidos y Canadá. Esto sucedió el 1 de enero de 1994. Esto dicen que no fue una casualidad, sino una propuesta enfática. Fue una propuesta enfática para el inicio del TLCAN, al que se veía como un riesgo a mediano plazo para la economía campesina y para la soberanía nacional. En este se establecieron nuevas condiciones para las importaciones recíprocas. En términos generales, el TLCNA pretendía eliminar las barreras arancelarias ilegales para alcanzar un intercambio comercial totalmente libre. Ahora es Veralio Hernández Fleites y les voy a hablar sobre las privatizaciones y desregulación. La privatización en economía y hacienda pública es la venta de bienes públicos o empresas públicas a empresas privadas o la externación de funciones o servicios del sector público al sector privado. La privatización es lo opuesto a la nacionalización y la municipalización de servicios. Política económica, segunda fase. Felipe Calderón planteó una fase complementaria de reformas fiscal del sistema de presiones laboral y energéticas, donde incluyó cambios en las leyes para permitir la participación del capital privado en las ramas energéticas. En la Cámara de Diputados, que se encuentra en el Palacio Nacional, funcionó desde 1929 hasta 1972, que fue cuando se incendió. 100 años después se volvió a construir y fue cuando encarcelaron al presidente Juárez en el Palacio Nacional, que ahí comenzó la llamada Guerra de Reforma en la Segunda Transformación de México. Andrés Manuel López Obrador, el actualmente presidente de México, hizo un ensayo sobre la nueva política económica para los ciudadanos que ante el COVID-19 perdieron a algún familiar, y dijo que el crecimiento tiene que ser complementario de la justicia, de la honestidad, de la austeridad. Buenas tardes, mi nombre es Tamirani Sánchez Arévalo y yo voy a explicar sobre la apertura comercial. Es la que definimos como la capacidad que tiene un país para transferir bienes y servicios a todo el mundo. Las características de una apertura comercial es la reducción de barreras del comercio internacional, no hay control de comercios, el Estado no intervendrá entre la competencia de productos nacionales y extranjeras. La apertura comercial trae consigo mayores ingresos, pero también deteriora la distribución de ingresos. En el efecto es la pobreza moderada, que disminuye, pero la pobreza externa aumenta como consecuencia de la apertura comercial.